Los líderes necesitan tener una visión clara, si es posible ver algo sobre el futuro. Estos tienen una idea enfocada de las cosas que quieren y hacia dónde van, y están seguros de lo que desean conseguir. Voy a mencionarte algunos puntos importantes para mantener el poder de la visión clara del experto Brian Tracy. Las cualidades de la visión. Los líderes se diferencian de los gerentes, donde la visión clara es un factor determinante para aceptar como líder. Estos tipos de personas tienen fortalezas particulares con respecto a los demás, y acá te mostraré las claves para tener una visión clara acerca de cómo lograr enfocar correctamente los fundamentos necesarios en cualquier tipo de actividad. Los líderes tienen una visión clara. Estos tienen que ver con la transparencia del futuro. Tienen ideas acertadas y estimulantes acerca de cómo conseguir las cosas que desean y el tiempo en el cual desean lograrlo. De hecho, entendiendo la visión como una cualidad de transformación, esta es capaz de convertir a un gerente común en un líder activo. Mientras un gerente garantiza que las actividades se realicen correctamente, un líder activo aprovecha las emociones de las personas que tiene a su cargo para gestionar de una forma optimizada los proyectos y todo lo que se proponga establecer en ellos. Fundamentos claros. En el libro Compitiendo por el Futuro, el libro de Gary Hamel y Becky Key, insisten en los fundamentos claves que generan las intenciones a futuro, como consecuencia del éxito comercial y personal. Algo muy importante para todo tipo de liderazgo, donde interviene indudablemente la claridad o visión clara. Enfatizan en que a medida de que la claridad de las personas o líderes sea mayor respecto al futuro que quieren en sus vidas, más fácil será acertar en la toma de decisiones del día a día y que son útiles para construir un futuro a corto y largo plazo. Desarrollo de la visión. Si eres un líder, necesitas mantenerte calmado y concentrado en momentos de cambios inesperados, donde debes hacerte dos preguntas claves. ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo queremos hacerlo? Debes aprender a establecer tu propio juego en lugar de permitir que las dificultades te arropen. Además, debes saber enfrentar los cambios inesperados que muchas veces nos dejan fuera de combate. Todo esto lo canalizamos mediante el desarrollo de la visión clara de nosotros mismos y de nuestra organización, donde la visión del futuro ideal se muestra con cada avance, haciendo que las personas admiren nuestro trabajo y quieran depender de nuestro liderazgo. Pasos para desarrollar la visión clara. Lo primero será iniciar con nuestros valores. ¿Cuáles son los principios que necesitamos organizar en nuestro negocio? ¿Y qué representan estos? Las preguntas serán las siguientes. ¿Cuáles son los valores y creencias que determinan nuestro punto central? ¿Cuáles son las cosas que nos ponen en movimiento, que nos motiva y nos hacen estar activos? ¿Qué necesitamos cambiar para mejorar en nuestras actividades? Todas estas interrogantes encienden los motores de la visión. A partir de cada respuesta, tendremos un mejor enfoque acerca de todo lo relacionado a nuestro desenvolvimiento personal o corporativo. Creencias y valores. Por eso la diferencia existente entre los líderes y las personas comunes es que los líderes tienen creencias determinadas y están claros y dispuestos a establecer negociaciones a favor de sus proyectos, mientras que las personas comunes de manera frecuente se encuentran desorbitadas ante la inmensidad de circunstancias que los rodea, perdiendo fácilmente el enfoque por falta de claridad en los asuntos y proyectos. De esta forma, las personas normales tienden a tener valores confusos o con poca claridad y constantemente permanecen negociando a cambio de ventajas a corto plazo. En este sentido, estableciendo la base de tus valores, debes imaginar cuál sería el futuro ideal para tu proyecto y en qué te basas para lograrlo. Visualiza tener todo el tiempo y dinero que deseas, todos los conocimientos y experiencias posibles, todas las personas y recursos abiertos. En estas circunstancias, ¿cómo sería tu negocio actualmente? Cuando tenemos claros nuestros valores a futuro, se vuelve ideal. Pasa de ser incierto a ser completamente claro.
Por eso, debemos dibujar las declaraciones de nuestra misión personal, empresarial o de cualquier índole, es decir, todo aquello que deseamos establecer como líder o de manera personal. Especificar los objetivos. Se debe especificar las metas. Por ejemplo, nuestra visión es establecer productos de calidad para obtener una excelente tasa anual que se incremente al 20% en rentabilidad. Esto siempre será mejora. Nuestra misión es establecer productos de interés. En esto consiste establecer metas específicas y saber detallarlas, a fin de mantenerlas claras. Para eso, debes saber cuál es el propósito fundamental de lo que quieres hacer, es decir, cuál es su razón de ser, cómo contribuye tu empresa al bienestar de tus clientes. Los propósitos de los proyectos es un factor fundamental, es la razón de existir de los negocios. La confianza. La confianza que tengas en la bondad de tus objetivos es lo que te ayuda a perseverar constantemente ante cualquier tipo de lucha o dificultad que se presente. Debemos tomar en cuenta que los agentes externos no están exentos de presentarse en cualquier momento, por lo tanto debemos saber armarnos y combatir con ellos, a fin de extinguirlos y por ningún motivo dejar que ellos nos extingan a nosotros. Todo esto sirve como fuente de motivación e inspiración a todas las personas que tengamos a cargo. Si se trata de llevar a cabo un liderazgo haciendo pequeños esfuerzos adicionales y entregar más de ti mismo con perseverancia, esto sin duda hará que tu nivel de liderazgo trascienda fronteras, donde es muy importante el establecimiento de metas claras y perspectivas precisas. Tal como dijo Nietzsche, el que tiene un porqué en la vida puede soportar cualquier cómo. Parafraseando estas exitosas frases, podemos entenderlo como que no importa el tipo de acechanza que se nos presente, cuando tenemos absolutamente claro el camino. El cómo significa el elemento emocional de todo líder, que se define en términos de organización y todos los aspectos que contribuyen al bienestar de la corporación, proyecto, empresa o incluso en la vida personal. Establecimiento de metas. Las metas claras, los servicios o productos que ofrecemos para mejorar las vidas y el trabajo de las personas nos capacitan como excelentes servidores, capaces de satisfacer verdaderamente las expectativas de los clientes. Asimismo, ocurre en nuestra vida personal, donde activando el componente de la claridad, valoraremos mejor nuestras expectativas. Los líderes son personas orientadas al éxito. Ningún líder deja de combatir diariamente con los problemas que lo empujan al fracaso. No obstante, debemos saber apreciar cuando estos fracasos ocurren de manera improvisada. Estos son pequeños logros que al final del camino nos inundan de éxito. Dedícate a establecer metas específicas y mensurables, detallando todos los objetivos que quieras alcanzar, incluyendo las cifras, para llegar desde el lugar donde te encuentras actualmente hasta el exitoso lugar al que quieres llegar. Establecer límites de tiempo. Esto es muy importante, seguido de la claridad, que también es muy fundamental. Los límites de tiempo nos ayudan a establecer correctamente las actividades en un intervalo de tiempo definido y evitar el desorden en cualquier área relacionada con el tiempo. Ayuda a todos a mantener la calma. Esta es otra contribución exitosa como líder que tienes que establecer en cualquier tipo de organización, en épocas de tormentas y cambios inesperados. La claridad es el foco del pensamiento con vistas al futuro, donde interviene la suma de los valores, el propósito, los objetivos, la misión y las metas. De esto depende nuestro liderazgo. De esto se trata el punto de partida de un buen liderazgo. Intenta alcanzarlo progresivamente. Recuerda, no se trata de lanzar golpes al aire, sino de saber combatir con los puntos fuertes que determinan las circunstancias negativas. Mantente atento a cualquier eventualidad y vigilante ante todo tipo de incidentes y circunstancias, recordando en todo tiempo que un verdadero líder se mantiene velando por los intereses de las personas que tiene a su cargo y de los proyectos que resguardan. Actitud ante los cambios. En temporadas tormentosas o cambios bruscos, es una buena idea establecer una pausa cada cierto tiempo, es decir, detener el reloj, saber esperar. Los líderes tienen un buen manejo de estos aspectos, por lo tanto, saben gerenciar y también liderar
grupo de personas y actividades. Tienes que tomarte un momento para la calma y detenerte a pensar, ¿quién eres verdaderamente? ¿Qué representas en esta vida? ¿A dónde estás parado actualmente? ¿A dónde quieres ir en el futuro? ¿Qué clase de futuro quieres para ti y para tu corporación o empresa? De esto se trata tener claridad en los asuntos, o lo que es lo mismo, tener una visión clara acerca de todos los aspectos que conforman un sistema u objetivos. Entonces, si te dedicas a establecer todos estos parámetros y claves fundamentales en tu vida o corporación, definirás exitosamente el buen camino de tus proyectos. Coloca todas estas enseñanzas en práctica y estarás capacitado para combatir los desafíos inesperados y circunstancias que frecuentemente intentan destruir nuestros objetivos. La visión clara es uno de los componentes fundamentales para el buen liderazgo y conducción de nuestras vidas, y también para ser útil en las vidas o actividades de otros. Esto es muy útil en la vida personal y cotidiana, y también en las empresas. Muy bien, me despido agradecido de que hayas llegado hasta el final del video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima.